Hola, soy Mariela. Soy Leanis. Soy Jackie y juntas somos Latinas en Voz Alta, tu lugar seguro. Hoy, chicas, les tengo un temazo. Que saquen sus pañuelos porque ahorita voy a tocar las fibras que a veces tenemos allá por allá dormidas. Nuestro tema de hoy es mi relación con papá. Uf. Está fuerte ese tema, ese capítulo, nuestro capítulo. Es más, 3 ya voy está fuerte. Y qué bueno que hoy nos vinimos con nuestras camisas de Les Costumay que quedaron espectacular. Ay, y no, que me nos encanta. representa como latinas. ¿Qué regalazo Amamos. nos dieron hoy? Amamos. Sí. Chicas, voy a empezar con una dinámica, con unas preguntitas. Y me va a responder primero Mariela y después Leanis. Estoy ready. Dime en 3 palabras, mi papá es, en 3 palabras. Mi papá es paciente, fuerte y un cabrón. ¿Se puede decir eso? Disculpe. Sí. Acuérdate que este es nuestro lugar seguro. Entonces podemos Sí. decir lo que queramos. Eso es mi papá. Para ti, Leanis, mi papá es... Mi papá es fuerte. Mi papá es una persona trabajadora y una persona muy sensible. Me encanta. Para mí, mi papá fue una persona bien trabajadora, bien fuerte y bien valiente. Qué bonito. Qué bonito. Ujú. Mi segunda pregunta es, ¿mi papá debería de? Mariela. Mi papá debería de sanar su niño interior. Mi papá, está fuerte estas preguntas. Gracias por empezar, Mariela. Sorry, empezó porque muy directa. creo que muchas veces toda esta relación con papá la debemos sanar y hablar del tema es muy difícil. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que mi papá debería sanar su niño interior también y coincido con Mariela. Wow, me encanta, me encantan esas respuestas. En mi caso, yo tengo 2 papás. Uno que fue el donante y la otra persona que me crió. Yo creo que en este caso me voy a referir a mi papá, el que se la rifó. Mi papá debería de haber estado un poquito más, haber aguantado un poquito más y no haberse muerto. La otra pregunta es, ¿reconozco en mi papá, Mariela? Reconozco en mi papá su valentía. Reconozco en mi papá su resiliencia. Reconozco en la persona que donó su valor de haberse ido y no haber vuelto a ver atrás. Wow, eso está fuerte, amiga. Está fuerte. Y quiero empezar el tema con qué tan importante o trascendental es un papá en la crianza de un hijo, chicas. ¿Qué No, pues. importante creen que es? Lo Si más quieres, importante. yo empiezo. ¿Sí? Para mí es súper importante. Mis papás son divorciados. Es fuerte, el tema es fuerte, entonces voy a tener muchas pausas para no llorar. Entonces aquí me van a tener que ayudar. Cuando mis papás se divorcian o mi papá toma su camino, yo tenía como 7 años. Y a mí me tocó literal crecer todo lo que no había crecido. O sea, era una niña muy ilusionada. Creía en Santa Claus, tenía muchas ilusiones. ¿Cuántos años tenías? 7. Y el día que mi papá decidió venirse para acá, yo entendí muchas cosas. Y entendí que, por ejemplo, Santa no existía porque mi regalo ya no llegó. Entonces, creo que es sumamente importante. Definitivamente. Sí, ese año pues entendí que Santa no existía porque
ya no había árbol y ya no había regalos. Ujú. Y me acuerdo que mi hermano tenía 8 meses. Ahí fue cuando él decidió venirse acá a Estados Unidos. Y lo que me quedó de él fue, ¿saben las gomas o los chicles esos que son como de rollitos? Sí, sí, sí. Y vienen como que se abren. Sí. Adentro de allí él me metió un billete de $1 y una foto. Oh. Y eso fue lo que me quedó y entonces, obviamente allí a mí me tocó, pues, crecer mucho, tener muchas vivencias que obviamente hoy en día me han hecho ser la persona que soy. Convertido en lo maravillosa que eres. Correcto. A ver, Jackie, cuéntanos. Yo creo que es súper importante la vida la figura paterna en la crianza, porque como Leanis creo que siempre tenemos que sanar, o la mayoría de nosotros, la parte de papá, ¿no? En este caso yo quiero referirme a mi papá que me crió. A pesar de que yo lo conocí cuando yo tenía 5 años, fue un gran ejemplo en mi vida, porque la verdad se la rifó. O sea, echarse responsabilidades que no eran de él y que no le correspondían. Y pues mi mamá también tenía otros hijos. Entonces, ¿Cuántos son? En total. 9. Wow. Solo que mi hermano menor falleció, Oh, que era, hijo de él. También siento que me forjó de tener esa figura paterna, aunque por el otro lado, yo sabiendo la realidad pues el verdadero papá que nunca se hizo responsable, de vivir con muchas preguntas en mi vida de por qué. O sea, está bien que no quieras formar una relación con mi mamá, pero pues uno qué culpa tiene, ¿no? O sea, y sobre todo cuando somos niños no entendemos esa parte hasta que crecemos o quizás hasta que somos padres y no conozco la persona que tenga que sanar a papá que haya tenido una niñez o una adolescencia sin algún problema. O sea, pero también me puedo poner en la otra parte donde digo, no sé, o sea, sí es necesario que tener la figura paterna, pero al mismo tiempo digo, o me pongo a pensar, y quizá a lo mejor no hubiera sido tan sano que ellos hubieran estado juntos si no se querían, Ujú, o él no iba a ser feliz ahí, ujú. o qué sé Obligar yo. una paternidad que en ese momento él no quería estar ahí. ¿También Exacto. te refieres? Sí, pero exactamente a eso. Pero a ¿Tú mí, sabes quién es o no sabes? sabes que nunca lo he visto en persona, solamente lo he visto en fotos. ¿Y tienes hermanos? Tengo hermanos de que él tenía su Ok. anterior. Pero no tienes relación con ninguno de tus No hermanos. tengo ninguna relación. Ok. Pero durante mi niñez, aún en mi adolescencia y mi vida adulta, siempre me pregunté eso. O sea, siempre me pregunté el por qué, o sea, por qué no hiciste nada por buscarme, ¿no? Entonces, hay cero contacto. Desde Cero los 5 años, cero contacto. No, él nunca estuvo en mi vida. O él nunca estuvo en tu vida. Nunca. Oh, ok. Nunca estuvo en mi vida, pero vino mi verdadero papá. Sí. Ujú. Que yo le puedo decir que él es mi papá, porque me crió, me dio amor, estuvo conmigo ahí, me protegía de cuando mi mamá me iba a castigar. Fue tu chinga. Sí, sí, él se metía entre medio de los dos y creo que no siento que me faltó una figura paterna porque mi papá verdadero lo llenó, Ujú. quizá ese vacío, sino es que no sé cómo explicar que sí se siente cañón o saber que pues el otro vive su vida como Como quiere. si fuera uno un animalito o sea, güey, no abandonaste un perro, o sea, es tu sangre, ¿no? Tu hija. Soy su hija y yo no tuve la culpa de estar en esa posición.
Pero sí pienso que la figura paterna siempre va a ser importante. No importa si vienes de una familia divorciada, de unos padres divorciados, o si tu papá fallece, o lo que sea, siempre yo creo que es importante que el papá se haga presente. Y a tu punto que estás diciendo, si tuviste tu papá real, tu nuevo papá real, dices, llenó esa figura paterna, sí lo llenó, pero también es válido que del otro lado sí te faltó eso. Es válido. No, no sé, siento que a lo mejor te sientes poquito culpable, como que al decir que sí te dañó esa pequeña parte, aunque tu papá real sí te lo llenó, te faltó. Es válido. Es válido. Puedes tener las dos cosas a la misma vez. Puedes ser agradecida y amar a tu papá por todo lo que te dio y te llenó ese, no sé qué palabra usar, vacío. Te lo llenó. Gracias, qué bueno. Pero también es válido y aceptar que te duele la otra parte. No te sientas mal por eso. ¿Me entiendes? Quizás no es que me sienta mal por eso, sino me da como nostalgia el saber de pues, que existe, ¿no? Porque no es como que se murió y no tuvimos de otra. O sea, está vivo, el cabrón está vivo. O sea, y anduvo ahí mucho tiempo como sin nada. De hecho, cuando yo me mudé a este país, yo tenía 19 años. Y yo lo busqué. O sea, yo lo llamé. Yo lo llamé y obviamente él quería justificarse. Hablaron. Y hablamos por teléfono. Yo conseguí el número de él. Hablamos por teléfono. Él tratando de justificarse, de echarle la culpa a mi madre. Yo solo dije que yo no quería escuchar nada, obviamente, malo de mi mamá. Y que empezáramos una relación de cero a conocernos. Porque pues yo no lo conocía o no lo conozco, Claro. porque no lo conozco. Entonces le doy mi número de teléfono, él me pidió perdón y dijo que sí, que él quería conocerme, que entabláramos una relación, pero nunca llamó. O sea, que el perdón en realidad ni siquiera fue sincero, porque nunca así me volvió a sentí llamar. de O que sea, esa fue la única llamada. la única vez que yo he hablado con él. Hasta fue a escondidas de mi mamá, porque pues mi mamá nunca quedó en buenos términos con él. De hecho, mis hermanos Ay, me pregunto por qué. mis hermanos mayores ¿Por qué será? nunca aprobaron eso y siempre pues sentían un poquito de resentimiento hacia él, ¿no? Tengo entendido por mi misma mamá, y yo sé que mi madre en sus imperfecciones lo hacía para protegerme, pues no quería que me acercara a él. Pienso que es para protegerme, para no sufrir más de lo que había. Sí, porque cuando uno es niño no entiende muchas cosas y vivíamos en un lugar muy pequeño, ¿no? Y la gente sí te hace bullying sobre eso, de yo no entender muchas cosas y llegar a casa y contarle a mi mamá lo que me están diciendo de mí y mi mamá explotar, porque mi mamá hasta el día de hoy es una fiera para defender a sus hijos, mi mamá explotar y tratar de defenderme. Claro que también eran otros niños, pero esos niños escuchan de los padres, porque si no, ¿cómo van a saber? Yo no sé ni quién de las cosas que pasan. O sea, ellos escuchan de sus padres y yo en mi vida adulta entender y tratar de perdonar ciertas cosas al tener a mis hijos, porque yo trato de proteger a mis hijos no solo físicamente, sino mentalmente, de no repetir las mismas cosas. Pues sí, me hacían bullying. Mi papá era, mi verdadero papá era mayor. Él era un hombre bastante mayor. Le llevaba, creo que 20 o 25 años a mi mamá. Y se burlaban de mí. O sea, me decían, tu abuelito, pero pues para mí era mi papá. Era el hombre más valiente del mundo. Y
Y pues yo lo amaba con todo mi corazón. Lo amas. Así es. Y una de las cosas que más me dolió cuando yo vine a este país y quedarme sin estatus fue el no poder regresar al entierro de mi padre. Me ha dolido, creo que tanto en el alma no haberme podido despedir de él. Y decirle cuánto lo amaba y cuánto estaba tan agradecida por todo lo que había hecho por mí, por los buenos principios, por el amor que me dio tan incondicional aún sin saber, o el saber que yo no era su hija. Nunca hizo una diferencia entre mi hermano y yo. Siempre me decía mi morena. Tenía un buen sentido del humor, a pesar de que era un hombre bastante templado también. Estoy de verdad que súper, súper agradecida con él. Y sí, no me siento culpable, regresando a lo que estabas diciendo, porque el otro no estuvo, sino fue nostalgia de quizá lo que hubiera sido, ¿no? Sí, a veces es nostalgia, como, pues mi papá, como dije, en ese momento se fue a Estados Unidos, pero no significa que él se olvidó de mí. De hecho, creo que mi papá y yo siempre hemos tenido una relación muy cercana, porque cuando él llega aquí, lo primero que hace es buscar la manera de poder legalizarse para traerme. De hecho, me trae cuando yo tengo 11 años acá y vivíamos los dos solos. O sea, yo he tenido muchos tiempos compartidos, que creo que es como que las experiencias que a veces te hacen crecer, y por eso siento que uno a veces se hace como viejo más rápido, no sé cómo explicarlo, o maduras mucho más rápido por todo lo que te pasa, ¿no? Entonces, llegar a este país viviendo con un hombre que tal vez tenía una vida muy desordenada, en ese momento era difícil porque yo pues tenía que hacer todo sola, iba a la escuela, él me llevaba a la escuela, a veces yo me iba en el bus, a veces regresaba, él trabajaba mucho, me acompañaba a la escuela. O sea, era como que los dos para el mundo, pero en esos primeros años de vida había sido así. Entonces, cuando me lo quitan, como que tuve que empezar a madurar mucho más rápido. Entonces, es como que nostalgia que te da de por qué, como dice Jackie, no lo pudiste disfrutar más, o por qué la situación, o por qué tuvieron que pasar esas cosas en tu niñez. Porque, pues sí, como dice Jackie, muchas veces los niños son malos y los niños opinan. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez que recién, o sea, cuando mi papá se viene, que nosotros nos mudamos a una isla súper pequeña de donde es mi mamá, una tía que viajaba acá me regala una colita de pelo, y estábamos las niñas y yo tenía mi cola, y dice ella, ¿y tú de dónde te robaste esa cola? Porque tú no tienes dinero para comprarte esa cola. ¿Tu tía? No, Oh. mi tía me la regaló, y un niño me dijo que de dónde me la había robado. No, wow. Entonces, los niños a veces, como dice Jackie, juzgan mucho, Sí, claro. te hacen bullying, pero es por lo que escuchan, también. obviamente. Pero ese punto de tu papá es muy interesante, fíjate. Siento que no es muy usual, y mucho menos, o sea, estamos hablando hace, ¿qué? 20 años más, 25, bueno, no soy buena en matemáticas, mucho claramente. tiempo. Pero si ahora no se ve tanto, y eso que se ve más, en ese tiempo que un hombre esté solo con su hija, no es muy común, ¿no? No es común, y como te dije, o sea, primero, o sea, yo a veces pienso que, y por eso no es bueno juzgar nunca a nuestros padres, porque creo que cada uno o hizo lo que pudo con las creencias limitantes que tenían, ¿no? Entonces, pues mi papá me tuvo muy joven también. Yo tengo 33 años, él tiene, va a cumplir, de hecho, esta semana, 42. Entonces, como que no tenemos mucha diferencia de edad, porque me tuvo muy joven. ¿Tu papá va a cumplir 42? Y yo voy a cumplir 34. No hace 52. 52, sorry, 52, yo aguanto. sorry. Ya no, 52. Okay, claramente Ya. matemáticas no es nuestro Ya, fuerte. No es nuestro fuerte, no somos ingenieras ni matemáticas. Sí, mi papá va a cumplir 52 y yo voy a cumplir 34. Sí. Entonces me tuvo muy joven, y él siento que también estaba aprendiendo conmigo. Claro. Entonces, tú sabes, tenía una novia aquí, una novia allá, lo rebotaban de aquí, al final siempre andábamos los dos juntos. Y a veces O nos sea que es tocaba hasta bribón. terminar. O sea que el papi de Leanis es bribón. Algo. A veces nos tocaba literal dormir en un carro juntos, porque pues lo habían rebotado de su casa.
Entonces, Ay, no, ya quiero no conocer a es ese muy señor. común, no es muy común. Me encanta. No, pues sí, creo que, o sea, todas tenemos nuestra propia historia. Yo, la verdad, pues soy hija única. Eh, Nos mudamos a Estados Unidos cuando yo tenía como 7. Siempre la niña de papi. Pero es curioso. Bueno, y realmente no toco este tema, pero me llevo muy bien con mi papá, somos muy buenos amigos. Pero algo pasó y no sabemos qué es, no te podría decir en qué momento, pero sí pasó algo, siento, en mi adolescencia, donde hubo un cambio, hubo un shift, donde Tu ya... rebeldía. Puede ser, o sea, y no fui tan rebelde, pero esto lo toqué en algún momento en terapia y me mencionó que es algo, bueno, los que no saben, soy de México, es algo que tiene que ver un poco con el machismo de México. Y no que mi papá sea machista, papi, no eres machista, estoy jugando. Pero como eso de que cuando las niñas van creciendo, ese cambio que ya no es niña, ya es adolescente, entonces como que los papás mexicanos se alejan un poco. Ok, no soy psicóloga, no sé qué tanto de eso, pero yo sí siento que en la adolescencia algo pasó y hubo un shift. Seguimos siendo muy amigos, me llevo súper bien con él, hablo con él todos los días. Mi mamá fallece en el 2018 y nos quedamos él y yo solitos. Entonces, soy lo único que le queda y lo único que me queda. Claro, también tengo mis hijos, está obsesionado con sus El nietos. abuelito. Gracias a Dios porque me ayudó un chorro. Gracias, papi. Pero sí, eso es algo que aún no estoy trabajando. Mi papá se enfermó el año pasado. No me gusta mucho decir esas palabras, pero le dio cáncer el año pasado. Pasamos por un momento, muchos momentos muy difíciles el año pasado. De hecho, no sé, no me imaginaba llegar al 2025. Yo estaba tratando de llegar viva al 2025 porque fue muy difícil. Gracias a Dios ahora está mucho mejor. Ahí la estamos llevando. Pero eso me removió mucho porque literal, el doctor me dijo, necesito que te prepares porque no creemos que va a pasar la noche. Wow. Y qué tan Entonces, difícil, como tú dices, haber perdido a tu mamá de la misma manera, de la misma que tal manera. vez hubieras podido perder a tu Exacto, papá. o sea, entonces fue así como cuando mi papá me dice la noticia de que, ¿sabes qué? Tengo esto. Yo me quedé así como que, o sea, ¿cómo? O sea, no lo creía, hasta volteé y dije al cielo y así como, ¿qué estás jugando? O sea, se supone que ya, o sea, ya pasé uno, ¿no? Porque dos, no, pero bueno, una historia para otro día, pero para mí en lo personal es algo que yo sigo trabajando. Soy hija única, amo a mi papá, soy la más mimada, soy la hija tóxica, la esposa tóxica y todo tóxica, pero La amiga tóxica. y la amiga tóxica, lo sigo trabajando. Es algo que siento que ese trabajo nunca acaba, ¿no? Es algo que tenemos que seguir llevando día a día y pues bueno, no sé qué más se podría decir de ese tema. No, me encanta porque tenemos aquí 3 experiencias Distintas. totalmente Ajá. diferentes y estoy segura que allá afuera para las que escuchen también tienen una historia totalmente diferente. También he visto casos donde escucho de amistades, pues de que dicen, no, pues la verdad que gracias a Dios mi papá no creció conmigo porque empiezan a saber lo que el padre hacía y yo creo que también es hasta válido decir que bueno que no está en nuestra vida. Y no sé si nuestra madre, para las madres que son solteras, podrían llenar el vacío de papá, porque hasta cierto punto mi mamá intentó hacer eso, tratar de llenar, como que no me hiciera falta nunca. Lo más curioso, no crecí con esa persona, pero mi abuela paterna me adoraba. Mi abuela paterna se llamaba Rosita, me adoraba, siempre trataba de tener un contacto conmigo. Obviamente estábamos hablando de su hijo y trataba de hablarme bien de su hijo, o sea, de justificarlo quizá. Eh, Que tuvieras una buena memoria, tal vez, de él. sí, pero Pues al final del día su hijo, ¿no? Correcto. claro, exacto, o sea, pero eso es lo complicado, ¿no? Porque Sí. en un lugar te hablan cosas horribles y en el otro lugar te tratan de no pasa nada. Mi abuelita era una persona encantadora, siempre estuvo al pendiente de mí.
vivíamos súper cerca, entonces teníamos mucho contacto. Él no vivía ahí, entonces por eso tampoco nunca lo vi. Porque yo creo que si viviera ahí quizá me lo hubiera encontrado varias veces, pero no vivía ahí y yo a los 12 años yo me fui de Oaxaca totalmente. Entonces... ¿A dónde te mudaste? Me mudé a Chiapas y después a la Ciudad de México y después acá. Ok. O sea... Tuviste tu recorrido. Entonces no era como que estaba ahí. Y también yo pienso que mi mamá lo hacía para protegerme, ¿no? ¿A qué edad se murió tu padrastro, que es tu papá? ¿Qué edad tenías tú? Bueno, él murió hace como 14 años 14 atrás. años. O sea, que prácticamente pues lo disfrutaste mucho. Y 14, yo creo que 15 ahí va años, no me recuerdo muy a bien. tu qué año. pregunta que tal vez tu mamá quiso cumplir ese rol, pero en realidad yo pienso que cada uno cumple su rol y quien de verdad cumplió el rol fue tu papá. Sí. No, sí. Te digo, la experiencia que yo tengo con él, mi mamá viajaba mucho por trabajo, entonces mi papá nos consentía, nos cocinaba. Mi hermanito, que es hijo de él, falleció en un accidente de auto, de hecho. Y fue algo muy chistoso porque, bueno, no chistoso. Mi papá fallece un enero mi papá se convierte a la religión mormona, cambia totalmente su vida y se casa con mi mamá por el templo en diciembre. Mi papá fallece en enero y mi hermano fallece en marzo. Oh, Dios. Entonces fue un golpe Fuerte. fuertísimo para toda la familia, pues, obviamente para mi mamá y para nosotros, porque pues estábamos recuperándonos, asimilando la muerte de mi papá Cuando pasa lo de tu... cuando pasa lo de mi hermano. Mi hermano era muy apegado a mi papá. Con el tiempo entendí que mi hermano estaba pasando por la depresión por la pérdida de mi padre. O sea, que realmente mi papá pues era un pilar súper fundamental en nuestra vida y la de la familia, porque aunque mi mamá se quedó viuda cuando tenía 30 años, con 7 hijos, y mi papá se tomó la responsabilidad de todos, de agarrarnos a todos, ¿no? Entonces es como... ¿Cuándo viene la mami de Jackie al podcast? Tenemos que No, invitarla. mi mamá va a hablar por 5 horas. Y pasa todo eso, realmente, quizá yo no sé cómo le haya ido a mis hermanos en la experiencia con mi papá, pero yo puedo hablar desde mi experiencia que fue maravilloso. Y no sé qué más decir de él, porque no... Arriba los papis presentes. Sí, arriba los papis y como dije, o sea, muchas veces ellos también tienen historias muy fuertes Claro. por las que han pasado y pues hacen lo que pueden, como yo digo, tal vez yo también tuve esa relación con mi papá porque mi papá no tuvo un papá. Su papá murió en un accidente de auto, por cierto, cuando mi papá tenía 2 años y su hermano tenía 1 año. Mi abuela queda viuda. Ay, Dios, me va a matar mi abuela aquí. Pero mi abuela se vuelve a juntar, a casar, tiene 2 hijos más, pero mi papá era el mayor. Entonces mi papá desde los 6 años le tocaba salir a buscar lo que encontrara, a pedir dinero, a trabajar para poder mantener los otros, porque no era que ella se quedó con esa persona, sino simplemente tuvo los hijos y ya, y ahora no eran 2, sino ahora eran 4 y una mamá. Entonces mi papá como que trataba de hacer lo que sea para poder mantener a sus hermanos. Cuando cumple 12 años, un primo que teníamos se lo lleva a trabajar en máquinas de operador. O sea, a pesar de que era un niño, por eso digo, a veces a uno le toca crecer. Él ya tenía que trabajar como un adulto, aunque tenía 12 años. Y todo el cheque lo recibía mi abuela. Y mi abuela tiene 3 hijos más. Entonces, en total fueron 2 y 3, 7, las matemáticas. 7 niños en total. Y andas foneando a la abuelita acá. Sí, por eso digo que mi abuela no ve el podcast. Bloqueada la abuela por ese Bloqueada episodio. mi abuela, por cierto, también que también está pasando por una situación de cáncer. Yo quiero mucho a mi abuelita. Yo, gracias a Dios, he logrado sanar muchas cosas. Yo la quiero mucho.
la admiro y también hizo lo que pudo mientras podía. Pero Es bueno, que ya cuando no empezamos a crecer y no sé si van a terapia, pero uno empieza a crecer y empieza a darse cuenta de que nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en su momento, ¿no? correcto. Y es por eso que digo que él tiene que sanar. Porque yo siento que él con mi abuela sí tiene mucho tal vez rencores por eso, porque él tuvo como que trabajar toda su vida para poder mantener a los otros niños. Entonces siempre Tomarse tenía que pensar responsabilidades que no le que no eran correspondían. de él. Entonces a veces, por ejemplo, su hermano de ella los colgaba y les daba con un fuete a él y a mí. O sea, llevaron muchos golpes, mucha necesidad, se tenían que poner ropa de mujer que le regalaban las primas. Sí. O sea, no Hablando había del bullying, mucha- imagínate exacto, que le había haber dicho. muchas carencias y por eso también yo pienso que se casó muy joven, porque él llega a esta isla de donde es mi mamá a trabajar, tenía como 14 años. Ay, también me va a matar mi mamá por andar chisme los trapos de la casa, ¿no? También bloquea a la mamá. También bloquea a la Aquí mamá. bloqueamos a todos. Llega a esta isla a trabajar como operador, obviamente por la edad que tenía, con identificaciones falsas. Conoce a mi mamá le lleva 7 años a mi papá. Y resulta que cuando se van a casar, ¿Tu mi mamá es abuela más llega. ¿Mayor que tu papá? Es mayor. Ah, ok. Ajá, mi mamá tenía 24 cuando se casaron y mi papá tenía 7 años menos, como 17, creo, 16 por allí. Pero era menor de edad. Entonces, cuando mi mamá se entera que él es menor de edad en la boda, porque mi abuela llega porque tiene que firmar. Porque Ay, era menor de edad. escándala. Entonces, ahí es que ella se entera, igual decidieron casarse, pero se casó muy joven por toda la vida como que había llevado. Y Esos mis chismes tíos, están sí. buenos. Me gustó este chisme. Y para mí es muy difícil, por ejemplo, decirle tío a mis tíos, porque casi que todos Con son tus de mi primos. edad. Sí. Entonces decirle como que tío a veces me cuesta, y la relación que él tiene con sus hermanos pues no es una buena relación tampoco. Entonces siento que todos deberían ir a terapia y sanar. Sí, yo también. Entonces siento que con toda la vida Terapia, que él ¿cómo llevó... es canasta básica? ¿Cómo es leche, huevos, terapia? Eso, siento que por toda la vida que él llevó le ha costado mucho sanar, o debería sanar muchas cosas en su vida, y creo que es parte de la relación que nosotros tuvimos, y por eso que él siempre quiso que yo estuviera pegada a él, porque él no tenía una relación con su papá. Claro. Y fíjate cómo cada quien tiene su propia vida, ¿no? O sea, mi papá es el mayor de su familia, es el mayor de, creo que son 6, matemáticas, creo que son 6. Es el mayor, son 6 o 7. Es el mayor de una familia muy hermosa que mis abuelos crearon. Mi abuelo acaba de fallecer hace 1 año y medio. Bueno, no acaba de fallecer, pero... Bueno, y él era el pilar de nuestra familia Sepúlveda. Yo soy Sepúlveda antes de casarme. Y mi abuelo, que en paz descanse, fue alcohólico durante la niñez de mi papá. Eso fue algo que le marcó a mi papá, pero alcohólico, pero a todos les dio estudios, todos tienen carrera. Alcohólico funcional. Gracias. O sea, eso siempre, mis tíos, mi papá siempre dicen, o sea, alcohólico, pero todos los días a las 7 de la mañana se levantaba para ir a trabajar, ¿no? Entonces, pero pues no viene sin sus traumas, ¿verdad? Alcohólico funcional y todos con carrera, pero no viene sin sus traumas. Entonces, mi papá pues tiene sus cosas. Ya lo hemos hablado, papá. A la mexicana, o sea, no es un poquito renuente a la terapia, ya como que se está abriendo más. Mi papá es muy abierto en otros términos, ¿no? Él va mucho al gimnasio, tiene 61 años ya, y hace hiking, está en un grupo de hike aquí de Utah, Muy activo. de 10 horas, o sea, de toda la noche, o sea, mi papá le gana a todos los morritos de 20 años. Entonces es muy activo. De hecho, ahorita ya lo dieron de alta que puede regresar a hiking, entonces está pero de lo más contento. Pero pues no viene sin sus cosas, ¿no? Y eso obviamente nos afecta a nosotros en nuestra relación a veces. Pero pues todo el mundo tiene cosas que a lo mejor él no creció con carencias, pero creció con un papá alcohólico que, ok, no los golpeaba, pero pues les afectó de otra manera. Entonces todo el mundo tiene cosas que tiene que hablar. ¿Y porque tus tíos, algunos alcohólicos o agarró eso? O sea, está fuerte la o sea, no. Aquí vamos a sacar los trapitos de todos. Bloqueados me van a bloquear la familia. No, ninguno es alcohólico. Claro, hay 2 tíos, mis compadres, de hecho, por eso somos compadres. Sí toman, pero normal, o sea, social. Mi papá no toma.
Mi papá, de hecho mi abuelo también fue el que, por tratar de dejar la tomada, se convirtió a la iglesia de mormona, mi abuelo. Entonces mi abuelo no se quedó en la iglesia, pero entró a AA. Una historia otra vez, para otro día. Pero creo que antes de fallecer tuvo como 35 años de no tomar. O sea, mi abuelo, entonces es un gran orgullo. El Cañañas, Roberto Sepúlveda, te amamos. Pero sí, o sea, todo mundo tiene sus cosas que tiene que sanar, porque si no te afecta con tus relaciones con tus hijos, nosotros también. Nosotras también tenemos cosas que sanar, porque nos afecta Estamos la relación con sanando. nuestros Yo he hijos. tomado terapia y ahorita que lo mencionas, pues como yo no sé nada de la otra parte más que por encima, eh, yo no sé las heridas que este personaje tiene que sanar. Si a él también lo abandonaron, o sea, no sabemos. No sé nada. De hecho, pues es un tema súper difícil. Ahorita que lo ven en las redes, que pasen esto, van a conocer la parte de Jackie que nadie conocía. Pero sí, o sea, no conozco esa parte. Yo lo perdoné hace muchos años. Por ti, Por mí. no por él. O sea, yo no puedo decir que yo quiero a esa persona, pero tampoco la odio, pues porque no la conozco. O sea, Correcto. no puedo... No hay O sea, no puedes tú sentimientos. odiar a alguien que no conoces, que sabes que existe o que nunca has convivido con esa persona. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que sí tenemos que sanar. Siento que también la terapia me ayudó mucho en la vida y también los golpes que me ha dado la vida como madre a aprender a ser mamá. Ujú. Y un pedacito de lo que se me había olvidado mencionar es que también admiro muchísimos a los hombres que deciden divorciarse, pero están presentes en las vidas de sus hijos. Ujú. O sea, veo parejas que como parejas no pueden estar juntos, pero viajan juntos con los hijos y yo digo, qué modernos. Ujú. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hacen ellos? Porque a la final, pues la prioridad Son los niños. es la salud mental de nuestros hijos, de estar presente en la vida de nuestros hijos, pero pienso que también son parejas que han sanado y han sabido trabajar su relación, quizá no como pareja, pero sí como padres. Sí. Y las vivencias también, porque algo que mencionaste sobre eso, por ejemplo, mi papá se separaron cuando tenía 7 años, pero yo siempre estuve con mi papá. Ujú. Y también con mi hermano fue distinta la relación porque mi hermano era un bebé, pero más sin embargo siempre estuvo con él y también como a los 14, 15 se fue a vivir con él y tú ves a mi papá y anda con 7 niños, como de 3, 4 mujeres, pero él anda con todos cargando. Como Y patitos. tiene mucho amor para sus hijos. Qué bonito. Y tiene, de hecho, hijos adoptados. Y todos eso le no dicen es papi. usual. Y tú le preguntas a todos y todo es mi papá. Mi papá es el mejor, mi papá es esto, mi papá lo otro. Y él anda como con sus patitos, como dices tú. Entonces, yo siento que todo ese amor que él da a sus hijos es Sí. por su relación que él no tuvo. Puede ser, qué bonito, o sea, en verdad no es muy usual. No. Sí se ve más, o sea, definitivamente, o sea, yo hablo por mi esposo, es el mejor papá, hasta Coger a cuando, los esposos. ya ves cuando, una vez más, la importancia es escoger al esposo, a tu pareja, él es excelente, o sea, hasta cuando dicen, ¿no? Haz de cuenta, si estás en una fiesta y llegas sin el marido, ¿y tus hijos dónde están? O sea, luego te preguntan, ¿no? Pues con mi marido, ¿no? Ay, qué bueno que te ayuda. Sí, le da mucho gusto poder ejercer ser padre, o sea, de nada. O sea, es su responsabilidad también, sí, ¿cómo les sorry, explico? ¿no? Pero Sí. es como que, y lo curioso es que, no es que, ay, qué bueno que te ayuda, me dicen. Y no, yo le ayudo a él. Él es más presente hasta que yo, más en estos momentos que he andado tan así, de vuelta loca. Mi papá siempre fue muy presente, pero es diferente. Es otra generación. Mi esposo es Correcto. presente y involucrado y también niño y también se tira al piso y también se pone a jugar. Y ver a mis hijos así de felices, papi, vamos a jugar tigre, es tan hermoso, es muy hermoso. Siempre tratamos de, por ejemplo, yo sé, lo repito mucho, estamos muy ocupados, pero mínimo una vez al día antes de ir a dormir, aunque a veces pues se tienen que dormir antes de que llegamos, pero cuando siguen despiertos tratar de tener mínimo esos 5 o 10 minutos de calidad, ok, órale, a dormir, pero eso es lo más importante, estar con nuestros hijos. Claro. Les tengo una última pregunta en la dinámica. Voy a empezar por
Leanis. Dios. Ay, al fin. Leanis, quiero que veas a la cámara. Qué miedo. ¿Qué le dirías a tu padre si lo tuvieras enfrente en estos momentos? Pues ahora que es su cumpleaños, lo veo mucho ¿Es su cumpleaños? Mírale a la frecuentemente. cámara. Es el viernes, Ah, pero... Mírale a la cámara y quiero que respires, pienses y qué le dirías No, a que tu- yo lo amo mucho, que pues ha sido mi pilar. Muchas de las cosas que yo hoy pongo como ejemplo siempre son cosas que él me enseñó y que todas esas vivencias que tuvimos juntos me han enseñado a ser mejor persona. Ay, qué bonito. Ya. Me encanta. Happy birthday. Yo lo quiero conocer. Ya, pronto. Va al gym, vas 3 horas al gym todos los Uy. días. Hola, papi. ¿Cómo se Con llama? razón, sigue teniendo Ay, no, hijos, perdón, Mala. perdón. Mi esposo está viendo esto. No es cierto, no es cierto. Todo bien. Mariela, Ay, ya sigo yo. mira la cámara, respira y dime qué le dirías al hermano Sepúlveda en estos momentos, a tu padre. Al cañañitas le dice. Cañín. Bueno, papi, te amo. Estoy muy contenta. Más que feliz de las buenas noticias que tuvimos al empezar el año, que estás mejorando. Creo que la vida y Dios nos dio otra oportunidad para retomar nuestra relación como cuando yo estaba más niña. Todos los días veíamos películas. Yo sé que ahorita es más difícil porque vivo en otra casa, soy mamá, emprendedora. Pero quiero que sepas que siempre estoy buscando tu aprobación. En verdad. Siempre, todo lo que hago es in the back of my head, atrás de mi cabeza. ¿Qué va a decir mi papá? Espero que mi papá esté Esperando orgulloso. que él esté feliz. Quiero que sepas que todo tu esfuerzo no fue en vano. Estamos aquí en Estados Unidos, la estamos rompiendo, papi. La estamos rompiendo. Y somos unos chingones. Y si lo soy, es porque tú eres un chingón y tú me enseñaste a ser un chingón y te amo mucho. Bye. Bueno, yo le voy a hablar a las dos personas. A la otra persona quiero decirle que yo lo perdono. Que no sé cómo funciona el cielo, el infierno, la vida, abajo, el negro, el oscuro, pero ojalá algún día podamos coincidir y no sé si en esta tierra, donde sea, yo te perdono. Y a mi papá quiero que sepas que te sientas bien orgulloso de mí, que estoy súper agradecida por todo lo que hiciste por mí sin tener ninguna responsabilidad. Te amo, te extraño siempre. Porque a veces me encantaría hablarte por teléfono. Te extraño con todo mi corazón y siéntete orgullosa de mi papá, porque como dijo Mariela, la estoy rompiendo. Y sí lo está, amiga. Sí lo está. Bueno, y con este capítulo súper conmovedor terminamos lo que es nuestro tercer capítulo, así que nos vemos en un próximo episodio. Bye. Antes de que se corra el maquillaje.